Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Así como está de pie, vamos a invitarle que abra su Biblia y lo vamos a invitar que abra la palabra en una, creo yo que casi por lo regular siempre andamos rondando estas citas bíblicas. Vamos a invitarle que vaya al libro de Marcos capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo desde el verso 14 para abajo. Marcos capítulo 4. Marcos 4, verso 14. Amén. Ya estamos ahí. Amén. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos permita poder compartir esta palabra y que salgamos de este lugar, hermano, con una bendición nueva en nuestro corazón. Amén. Que el Señor hable a nuestra vida. Amén, pastor. Amén. Ore por mí ahí desde este lugar. Vamos a orar por nuestro hermano y vamos a pedirle a Dios que Dios lo bendiga y lo use como siempre. Amén. Poderoso Jesús, gracias primeramente por la oportunidad, Señor Jesús. Padre bendito, de estar una vez más en este lugar, Señor Jesús, por tu siervo precioso Jesús. Bendice, maravilloso Dios, tu Hijo, Señor, y tú, Señor, cúbrelo con tu gracia. Y Padre amado, prepara las mentes, corazones, donde va a llegar esta palabra, Señor Jesús. Y que tú, Padre amoroso, seas el que recibas la honra y la gloria, Señor Jesús. Unge, Señor, sus labios, su mente, su corazón, Señor. Y tú, poderoso Dios, opera, Señor, Padre bendito, algo que es necesario que sea despertado en cada uno de aquellos que reciben la palabra. En tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Úsalo, Señor, en tu precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén, amén, hermano. Vamos a leer el verso 14, verso 14 y 15, y tome a su asiento. Amén. Dice así la palabra en el verso 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estoy bien? Sí, amén. Vamos a darle para enfrente. Dice: y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tome su asiento, hermano, dándole alabanzas al que vive y reina. Amén. Vamos a seguir leyendo más para abajo y vamos a decirle cómo se llama la enseñanza. La enseñanza, hermano, de este día se llama: unos plantan y otros riegan, pero uno solo da el crecimiento. ¿Ven? Unos plantan o unos plantamos, otros regamos, pero uno solo da el crecimiento. Amén. Pero antes de iniciar, hermano, quiero decirle que mientras unos plantan, otros deberíamos de estar regando, pero en muchas ocasiones dañamos lo que alguien plantó o lo que alguien está levantando, y en vez de regar con agua, pues la regamos con otra cosa. Entonces sería que mientras que unos plantan, otros la riegan. Amén. ¿Y cómo es que la riegan, hermano? Hay personas en las congregaciones que pues tienen tiempo en la iglesia como hijos de Dios y no saben dar un consejo, o no sabemos dar un consejo, y esa es una manera de cometer, es una manera de estar cometiendo errores. Pero bueno, el tema es: unos plantan y otros riegan, pero uno solo da el crecimiento. Aquí donde leímos en el verso 14 y 15, dice la palabra, dice: el sembrador es el que siembra la palabra,
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, fíjese lo que dice, después que la oyen, enseguida, o sea que no se tarda, dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces en este verso 14 y en el verso 15, hermanos, estamos mirando que el sembrador, pues obviamente aquí es el Señor. La semilla del que habla la palabra, pues es la palabra, el sembrador y la palabra. Pero si usted se fijó, el tema es unos plantan y otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Pero uno es el que da el crecimiento. Entonces, así como el Señor, hermano, Él es el que planta, Él es el sembrador, y también la semilla pertenece a Él, pero a nosotros sus hijos, nos da ese privilegio de convertirnos en personas que nos da esa oportunidad de plantar y de regar, ¿verdad? El apóstol Pablo, haciendo referencia a eso, dijo: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, esa es una parte muy esencial, hermano, para nosotros, porque mire, en la familia, hermano, cotidiana de aquí, que tenemos aquí en la tierra, si usted se fija, podemos hacer una comparación de una familia secular aquí en la tierra, en esta tierra, que no conozca de Dios. Aunque no conoce de Dios, los padres que tienen una familia ya de 4 o 5 hijos para arriba, los padres batallamos un poquito más con el primer hijo porque no tuvimos más ayuda, pero ya cuando tienes unos 4 o 5 hijos, pues ya tienes atrás de perdida 2 o 3 hijos que te echan la mano en el desarrollo de los más pequeños, ¿verdad? Entonces, en una familia aquí, hermano, en la tierra, podemos mirar que mientras que el papá y la mamá son los pilares de la casa, hay hijos, o nuestros hijos se convierten en una bendición para nosotros, siendo una ayuda en muchas áreas de nuestra vida, para beneficio del propósito de la familia. Unos ayudan en una área, otros ayudan en otra área. Entonces el plan, hermano, el plan de una familia, por eso el Señor, hermano, hace tanto énfasis entre la iglesia y la familia, porque la familia tiene que ver mucho. O sea, prácticamente cuando llama el Señor cuando le llama a una congregación está formada de familias. Entonces, para que exista una congregación, tiene que existir una familia. Entonces, cuando venimos aquí en este lugar, cada quien viene de su casa y como familia llegamos a este lugar, formamos una congregación, un grupo, y tiene que haber un desarrollo, o tiene que haber un crecimiento entre nosotros. Pero si usted se fija en el ejemplo que le di, en nuestra casa suele pasar esto. Cuando nosotros comenzamos aquí con el pastor, pues no estábamos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero el pastor fue una grande ayuda para nosotros, tanto para mí como para el hermano Efraín y los hermanos que iniciamos con él, porque él nos aconsejó en muchas áreas de nuestra vida. Esos consejos a nosotros nos hicieron crecer, nos hicieron madurar, y después nosotros nos convertimos en una ayuda para el ministerio, para su ministerio del pastor en la congregación. Pues por eso le puse el ejemplo, porque los más grandes en una familia
se convierten en una ayuda o en una bendición para el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces los hijos más pequeños reciben muchas bendiciones o mucha ayuda para irse desarrollando, tanto en el caminar como cuando le van a cambiar el pamper, lo van a bañar, lo van a dar de comer y infinidad de cosas. Pero al final de cuentas los más grandes siempre van levantando a los más pequeños. Y en el camino de Dios, hermano, en el camino de Dios es algo similar. El Señor lo pone como ejemplo, pero obviamente el ejemplo que yo le estoy dando aquí de la tierra en comparación con las cosas de Dios es algo mucho más grande, mucho más elevado. Pero ciertamente los que tenemos tiempo en el Evangelio, si usted quiere ir al libro de Romanos capítulo 15, mire lo que dice allí la palabra del Señor, lo que dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo él escribe a los romanos y les enseña, hermano, que en qué se tiene que convertir una persona que ya está formado en el camino del Señor. Romanos capítulo 15. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Amén. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que dice el apóstol Pablo, haciendo referencia o incluyéndose él mismo. Dice, así que los que somos, ¿verdad? Los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el verso 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que al final del versículo dice, para edificación. En el verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En el verso 1 y en el verso 2, hermano, hay una enseñanza para nosotros, porque el apóstol Pablo, incluyéndose él mismo, dice, entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios, hermano, cuando el apóstol Pablo dice los que somos fuertes? O sea, incluyéndose él mismo, los que somos fuertes. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, de los romanos, cuando él escribe esta carta a la iglesia, en esa iglesia había personas fuertes, personas espirituales, pero también había personas débiles. Ahora, si nosotros trasladamos de aquel tiempo, de hace aproximadamente 2000 años hacia la fecha, nos vamos a encontrar con el mismo patrón. O sea, aquí en esta iglesia también hay personas fuertes, pero también hay personas débiles. Y en cualquier iglesia, o sea, en cualquier iglesia que usted vaya, es un patrón que se repite, pero la palabra de Dios dice, aquí en el verso 1 dice que los que somos fuertes debemos soportar. Entonces, cuando habla de soportar, no está hablando precisamente de que si le gritan se tiene que quedar callado. No, dices, o sea, soportar es como cuando tú vas caminando no sé si a usted que le tocó venir por el desierto, le tocó cargar a alguien, o lo cargaron a usted, o miró que alguien cargó a alguien más. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque en el camino o en el caminar, algunas personas son más débiles que otras. O sea, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Van con la misma trayectoria, van con las mismas millas caminadas, pero algunas personas empiezan a bajar la guardia. Y aquel que está físicamente más nutrido, más fuerte, si se llega a quedar su compañero, pues lo va a ayudar, incluso lo va a cargar y lo va a llevar adelante.
en el término espiritual, hermano, cuando nosotros entendemos la palabra que dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes, así que los que somos fuertes debemos soportar. En otras palabras, muchas de las veces nosotros tenemos que, o lo que dice la palabra que tenemos que, no es como si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si en verdad nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que soportar. Ahora, eso es un poco difícil. ¿Por qué? Porque en veces no queremos soportar, o en veces no estamos dispuestos a soportar. Pero el apóstol Pablo está enseñando aquí, dice que hay personas que son débiles. Y cuando habla de la palabra, hermano, débil, no se refiere exclusivamente a una persona que está, débil espiritualmente, sino también se refiere a una persona que va comenzando en el camino de Dios. ¿Verdad? En el camino de Dios estamos refiriendo a las personas que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces hay una deficiencia, o hay una cierta debilidad en una persona que va comenzando en el camino. ¿Por qué? Porque esa persona está aprendiendo qué es lo que a Dios le agrada, está aprendiendo cómo pelear la buena batalla, está aprendiendo cómo el enemigo pelea contra nosotros. Las personas que ya tenemos tiempo en el Evangelio, años, ya sabemos o ya hemos peleado algunas batallas y hemos mirado cómo es el enemigo de estratégico. Cómo él planea las artimañas para hacer caer al Hijo de Dios. Cómo le hace él para engañar al Hijo de Dios. Entonces nosotros ya hemos pasado por ciertas etapas en nuestra vida espiritual que ya hemos aprendido de cómo opera el enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Ahora, la otra parte dice, pero el Hijo de Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, esa es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Mire, porque aquí, por ejemplo, tenemos hermanos que van comenzando en el camino de Dios y nosotros tenemos más que ser un ejemplo físico, tenemos que ser un ejemplo palpable, que ellos miren que nosotros caminamos con fe en el camino del Señor. O sea, que no nos miren vacilar, que no miren que vacilamos en el camino de Dios. Que los que están comenzando en el camino de Dios no miren como que en veces sí queremos caminar y en veces no queremos, en veces estamos animados, en veces estamos desanimados, y eso termina, como le dije hace ratito, terminamos regándola. Y aquí se trata, hermanos, se trata de que entendamos que la palabra de Dios nos quiere poner en un lugar especial para que usted y yo, o sea, si usted es fuerte, es más fuerte que yo en su vida espiritual, a lo mejor en mí van a existir algunas flaquezas, hermano Isaac, van a existir algunas flaquezas en mi persona, y usted va a poder ser una bendición para mí. Va a poder ser una bendición para mí porque si usted es fuerte, la palabra de Dios dice que usted me tiene que ayudar, ¿verdad? Entonces, mire, ahí empezamos o podemos desarrollar la enseñanza en otras áreas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre es débil, termina haciendo cosas infantiles, o terminas haciendo cosas que pueden llegar a ofender a alguien más. Entonces es parte de la debilidad, porque una persona fuerte, una persona con el conocimiento de Dios, pues es prudente, sabe lo que va a hablar, no abre la boca nada más por abrirla, o sea, prudente. ¿Por qué? Porque delante de él o delante de nosotros hay personas que pueden estar débiles
y podemos afectarlas en su vida espiritual. Y si usted alcanzó a entender la palabra, no nos está diciendo que afectemos, sino que nos convirtamos en una ayuda para aquel que está débil en la fe. Ahora mire, en el verso 2 dice la palabra, dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. En lo que es bueno. Nosotros somos invitados a agradar a nuestro prójimo, pero nada más en lo que es bueno para la edificación. Hay veces que, aunque esté en un término débil, hablando espiritualmente, o aunque sea una persona que va iniciando en el camino del Señor, no debemos de agradarlo de una manera negativa, que nosotros vayamos a poner en riesgo a nuestro testimonio o nuestra vida espiritual, que la vayamos a poner en un estado de que no sea creíble a la persona. Entonces, eso se llevaría a que si nosotros entendemos, el Señor te está diciendo que no agrades a la persona que está débil, yendo por el lado que Él quiere ir. O sea, ¿por qué? Porque cuando estamos débiles, hermano, en nuestra vida espiritual, en muchas ocasiones no queremos acatar la orden divina, o sea, el consejo de Dios. Y andamos nosotros sacando la vuelta, tratando de que la palabra de Dios se acomode a nuestro pensamiento. En otras palabras, nosotros los seres humanos, o muchos de nosotros los seres humanos, hemos tratado de hacer un Dios a nuestra manera. Y eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque miramos que no hay un crecimiento constante en el cristiano, en la vida espiritual del cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra es garantía. Escuche esto, hermano. La palabra de Dios es garantía. Es garantía de vida eterna, pero también es garantía de crecimiento. La palabra de Dios te va a dar madurez espiritual. La palabra de Dios te va a dar crecimiento en tu vida espiritual. La palabra de Dios te va a dar confianza. La palabra de Dios te va a dar fe. La palabra de Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Vas a ampliarte en todas las áreas, en todos los sentidos de tu vida. La palabra de Dios te va a ensanchar, como dice el salmista. El salmista dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Por qué? Porque va a haber tribulaciones en nuestra vida. En nuestra vida va a haber tribulaciones. En esas tribulaciones, hermano, el salmista dice, cuando estaba en angustia. Una angustia, hermano, es cuando alguien está pasando por alguna tribulación. Ahora, ¿la tribulación para qué es? O la angustia que estás pasando, ¿para qué es? Para que te desanimes de seguir a Dios, para que ya no le quieras servir a Dios, para que digas, ¿dónde está Dios? O para que te ensanches. O sea, es la pregunta, ¿para qué Dios permite, hermanos, que nosotros seamos atribulados? Y si nosotros no tenemos el pleno conocimiento de las Escrituras, pues vamos a decir, ¿sabes qué? Dios no está conmigo porque me viene una cosa y ya me vino otra cosa por allá, y por allá ya me está, siento los ataques, los dardos del enemigo, los siento por un lado y por otro. ¿Dónde está Dios? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que pasar por tribulaciones. El salmista, hermano, dice, cuando estaba en angustia, o sea, cuando estaba siendo atribulado, tú me hiciste ensanchar, me hiciste crecer. Entonces, ¿para qué sirve la tribulación, la angustia o la prueba? Para nosotros crecer en fe. Si usted y yo no tuviéramos tribulaciones, o si usted y yo no tuviéramos luchas y pruebas, hermano, ¿cómo podríamos saber si usted y yo tenemos fe? No podríamos saber si hay fe en nosotros. No podríamos saber si nuestra fe es genuina. Ahora, no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero muchas de las veces decimos que tenemos fe. Pero nos llega una tribulación, o nos llega una lucha, o una prueba, y desafortunadamente nos tenemos
que dar cuenta que la fe que nosotros profesábamos no era. ¿Por qué? Porque no se manifestó. Entonces la fe, hermano, la fe en el Señor no es teórica, no es teoría, no es será. O sea, la fe es genuina, la fe es verdadera. Y cuando hay que activar la fe, no es en los momentos buenos, en los momentos de bendición en tu vida. Cuando verdaderamente el cristiano activa la fe, es en el momento de lucha y en el momento de prueba. Por eso dice el salmista, cuando estaba en angustia. Algunos de los que estamos aquí hemos pasado por angustias o hemos pasado por alguna tribulación. ¿Qué pasa por nuestra mente, hermano? ¿Dónde está nuestra confianza cuando llega a pasar eso? O que nos enfermamos o que empezamos a sentir algún malestar en nuestro cuerpo. Y por lo regular yo creo que cada uno de nosotros, si empezamos a sentir un malestar, obviamente nos tenemos que preocupar. Pero Dios ha puesto, la palabra de Dios dice que Dios ha puesto un espíritu de poder. Ese espíritu de poder te tiene que sostener y saber qué. Lo que estaba diciendo ahorita el pastor. O sea, si estás sano, un día vas a tener que partir. Un día vamos a tener que partir. Si estamos enfermos, de la misma manera. O sea, que aquí en esta tierra, nosotros no somos eternos. O sea, Dios nos está ofreciendo una vida eterna, pero no en este lugar. Entonces nuestra peregrinación aquí, hermano, es corta. 120 a los muchos, si usted, el Señor le alarga los días 120, pero a los 80 años ya no se puede mover la gente, hermano. Imagínense, a los 120, mejor que el Señor nos lleve cuando todavía andamos caminando por nuestra propia cuenta. Amén. Ya no es el mismo material de antes, hermano. Ya no es el material que tenía Moisés y Abraham. El material, a raíz de toda la comida que hay, todas las cosas, la tecnología, hermano, en los años se han ido, el pecado más que nada ha ido deteriorando el cuerpo físico. Y cada vez el ser humano dura menos tiempo. Así es de que lo verdadero, hermano, lo bueno no está aquí en esta tierra. Está allá en la presencia del Señor. Amén. Entonces ese debe de ser, hermano, nuestra preocupación. Nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque vamos a decir que en una familia, si a un padre y a una madre, a un matrimonio se le van todos los hijos, es que algo está pasando en el hogar. ¿Sí me entiende? No quiere decir que el papá o la mamá tengan la culpa siempre, pero de que algo está pasando, algo está pasando. A lo mejor son errores de los padres, o a lo mejor los hijos no se quieren sujetar a las reglas que tienen los padres en sus hogares. Y los hijos determinan y se van mejor de la casa en vez de sujetarse a las reglas que hay en las casas. Pero de que está pasando, algo está pasando. Entonces cuando nos miramos en una situación, como aquí en este lugar se han bautizado muchas personas. Pero mírense, de las personas que se han bautizado, nomás miramos aquí como 3 o 4. Entonces, algo está pasando. De que está pasando algo está pasando. No precisamente está pasando aquí, pero puede ser que los que se están yendo están escuchando otro tipo de enseñanzas. O sea que el problema no le estoy diciendo que puede estar aquí. Como puede estar aquí, no puede estar aquí, sino que es la persona que está escuchando otro tipo de enseñanza. Ahora, si el problema es que están escuchando otro tipo de enseñanza, entonces ahí es donde le digo que el padre y la madre tienen que activar. Si los hijos se le están yendo de su casa, tienen que hacer un análisis profundo y mirar qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué los hijos se están yendo? Hay que hacer un análisis profundo
en la familia, en el matrimonio, y es posible que muchos de los hijos que salen de un hogar y se van de la casa, es porque posiblemente ese matrimonio no está funcionando o no se sienten protegidos o arropados por el padre o la madre y prefieren irse. Entonces, en el término espiritual, hermano, puede llegar a pasar esto lo mismo en algunas congregaciones. Entonces, el trato es muy importante. Hay muchos hijos que se van de los hogares por el maltrato. Hay muchos cristianos que se salen de las congregaciones por el maltrato que reciben de los líderes, de los pastores o de los ministros o de algún hermano. Por eso dice la palabra, así que los que somos fuertes debemos de ser un ejemplo, debemos de ser una ayuda, debemos de ser consejeros para esas personas y no una piedra de tropiezo para que esas personas se vayan incluso a la calle, una vez más al mundo, o a otra iglesia donde reciben otro tipo de enseñanza. Entonces es una obligación para nosotros, hermano, que nosotros seamos esa bendición. Si usted se considera una persona débil, pues mi consejo es que antes de acercarse a un hermano, acérquese a Dios. Porque el crecimiento no se lo va a dar el hermano, el crecimiento se lo va a dar Dios. Dice la palabra o la enseñanza que traemos, unos siembran y otros riegan, pero uno es el que da el crecimiento. Ahora, esos que siembran y esos que riegan, y yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que el hermano Efraín le predica a alguien, la persona se convierte, la persona se empieza a juntar con el hermano Camilo. El hermano Efraín sembró, pero el hermano Camilo, como tiene esa relación y está conviviendo con ese hermano reciente, a él le va a tocar que regar esa planta. A él le va a tocar que llegar con buenos consejos, haciendo un trabajo. Entonces, cuando el sembrador cuando el que siembra y el que riega se unen o están en un mismo espíritu, hermano, llega Dios y empieza a dar el crecimiento que necesita esa alma. Pero si uno siembra y el que le corresponde regar la planta, en vez de regarla, en vez de alimentarla, en vez de motivar a aquella persona, empieza a hablarle o empieza a hablar mal de alguien más, o empieza a defraudar esa alma, y obviamente esa alma se va a dañar. En vez de levantar a esa persona, porque la palabra de Dios, lo que estamos mirando aquí, lo que leímos en el libro de Lucas, es Dios. Entonces, tiene que tener esto en cuenta, hermano. Cuando usted mira que una persona baja a las aguas, que se bautiza en el nombre de Jesús, cuando usted escucha, te bautizo en el nombre de Jesús para perdón y remisión de tus pecados, esa persona sale, ¿verdad? Sale a la superficie y una nueva criatura. Pero dice la palabra que de inmediato. Hermano Camilo, no cree que el enemigo se va a esperar para mañana. Si hoy bautizaron a alguien aquí, él no se va a esperar para mañana. De inmediato él va a querer poner algo negativo en esa persona. ¿Sabe para qué? Para ahogar o para quitar esa palabra que ya fue sembrada en su corazón. Por eso leímos allí lo que leímos en el libro de Marcos, ¿verdad? En el libro de Marcos capítulo 4, que leímos en el verso 15, dice: estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Nomás imagínense, hermano, hasta qué altura estamos. El enemigo, hermano, no está jugando. El enemigo no está jugando. El enemigo, él sabe que alguien se bautizó y aceptó a Cristo como su Salvador, pero él no se va a quedar de brazos cruzados. Enseguida dice, enseguida viene Satanás. Y al enemigo no le importa que la persona se haya bautizado. Él sabe que recibió la persona
algo importante y que esa persona puede llegar a ser salva. Puede llegar a la presencia del Señor, pero Él no se va a quedar de brazos cruzados. Dice que Él viene enseguida. ¿A qué viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo tiene como un usurpador, como un ladrón, como un mentiroso. Entonces, tanto el padre como la madre y los hijos mayores tienen que trabajar en equipo para que los más pequeños sean bien cuidados, sean protegidos de cualquier peligro. Entonces, cuando nosotros tenemos almas nuevas que se convierten, hermano, al evangelio, no nomás hay uno, no tiene que haber nomás unos 2 o 3 pares de ojos, tiene que haber muchos ojos que estemos mirando en la condición. En veces usted va a mirar a personas que se convierten recién al evangelio, hermano, y en veces los va a mirar desanimados. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está atacando. Y vienen pensamientos. Yo no sé si usted pasó, yo pasé por eso. Cuando yo me bauticé, yo sentía un gozo en mi corazón, pero también había ciertas dudas. Y decía, ¿en verdad tomé la mejor decisión? Estando dentro de la iglesia en mis primeros días, yo llegaba a pensar, ¿en verdad tomé una buena decisión? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, mi mamá me dijo, es que nos traicionaste. Nos traicionaste, dejaste todo lo que te enseñamos desde pequeño, todas las costumbres y las tradiciones. Nunca me habló de la Biblia, nunca me habló de una relación con Dios. A mí me habló lo que te enseñamos, dice, desde pequeño, costumbres y tradiciones. Entonces el enemigo, hermano, él está trabajando. Y yo decía en mi mente, no tomaría una mala decisión. ¿No será que mi mamá tiene la razón y yo renuncié a algo verdadero y estar en la mentira? Entonces hubo un tiempo, hermano, de duda hasta que la palabra de Dios empezó a trabajar, hasta que yo empecé a escudriñar la palabra y la palabra fue forjando en mi ser una fe. Fui conociendo a Dios. A través de la palabra Dios me mostró cómo nuestro enemigo, hermano, trabaja. Cómo Él quiere robarnos la bendición. Amén. Y miren, ahorita aquí estamos, pero puede ser que el enemigo te quiera robar la bendición. Una de las estrategias que usa el enemigo para robarte la bendición es la distracción. Y si tú y yo no estamos atentos, nos la roba aquí dentro de la iglesia, hermano. O sea, cuando el pastor dice, cuando alguien de los que estamos aquí, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios, hay que ser lo más atentos que podamos. No es porque nosotros queremos la atención, es porque sabemos que un momento de distracción puedes perder una bendición. Es una palabra donde Dios puede cambiar alguna parte de tu vida. Entonces la distracción siempre la va a querer utilizar el enemigo a su favor. Amén. En el verso 16, hermano, en el verso 16 dice, estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene, ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia, hermano? Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿a qué? A causa de la palabra, ¿qué hace? Tropieza. En una ocasión, hermano, yo estaba compartiendo el evangelio con un compañero de trabajo y él recibió la palabra, o sea, la palabra lo cautivó, la palabra lo sedujo a tal grado de que
estaba para bautizarse. Y recibió la llamada que muchos de nosotros hemos recibido, la llamada que yo recibí desde México. O los hermanos, o los aleluyas, o yo. Muchos de los que estamos aquí, hermano, optamos y dijimos, yo me quedo con Cristo. Muchos decidimos por Cristo. Y decidimos bien, ¿por qué? Porque fueron algunos meses, hermano, que perdimos la comunicación con alguien de nuestra familia, con nuestro padre o nuestra madre. Pero ahorita todos los que tuvimos ese tipo de problemas, hermano, ¿cuál problema existe? Yo tengo buena relación con mi mamá, que fue la que más se opuso cuando llegué al camino del Señor. Pero este varón que renunció a punto de bautizarse, porque la palabra de Dios ya había hecho un trabajo en su corazón. Pero una llamada cambió su destino. Una llamada cambió todo para él. Y él dijo, yo prefiero a mi mamá. Y yo al final le dije, hermano, tú eres dueño Dios te da la oportunidad de elegir. Nada más te quiero decir que tu mamá no te va a llevar al lugar donde Dios te ha prometido. Por muy buena que sea tu mamá, por mucho que te ame, no te va a poder llevar a la presencia del Señor. Hay un solo mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. Ojalá y que el Señor haya tenido misericordia de este varón y por allá algún lugar, hermano, haya entendido y haya recibido al Señor en algún lugar que Él esté. Pero hay cosas, hermano, que cambian el destino de un ser humano. Amén. En el verso 17 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí es la pregunta, ¿cuántos hemos recibido persecución por causa de la palabra? Aquí hay unos que somos fuertes en la palabra, que conocemos la palabra, que al momento de bautizarnos y de empezar a seguir al Señor, hermano, ¿cuántos de nosotros no fuimos perseguidos en nuestros trabajos por causa de la palabra? Cuando hablamos de persecución, hermano, no estamos hablando de que alguien te está siguiendo con un palo o con un machete. Cuando hablamos de persecución estamos hablando de burlas. Estamos hablando de que la persona te critica, de que la persona se ríe de ti, de que la persona se burla de ti porque eres cristiano. Y son momentos donde llega ciertamente la duda, hermano, donde uno dice, yo no sabía que al aceptar a Cristo yo iba a ser aborrecido por mis amigos, aún por mi familia. Yo no sabía que por hacer algo bueno la gente te iba a odiar. Imagínense hasta dónde está lo que dice el Señor. El Señor dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre y por causa de mi palabra. Entonces, cuando la palabra, hermano, es sembrada en el corazón de aquella persona, empieza a venir una persecución, empieza a venir la tribulación. Y ahí es donde los más fuertes tenemos que estar ahí. Donde los más fuertes tenemos que tener un poquito más de visión y empezar de analizar las personas, porque el rostro, dice la palabra, hermano, que un corazón alegre y un corazón triste. Entonces muchas de las veces miramos la necesidad y no nos acercamos. Entonces quiero decirle, hermano, que todos pasamos a este proceso. Así es de que si usted es uno de los que es fuerte, acuérdese que la palabra de Dios nos dice que debemos de soportar. Soportar es ayudar o llevar cargando a alguien por un tiempo. ¿Hasta qué, hermano? Hasta que el hijo nace y el papá lo empieza a cargar y la mamá lo empieza a cargar, lo empieza a alimentar, lo empieza a instruir hasta que el niño
ya es un adulto. Y el adulto ya puede caminar por sí mismo. Ya se puede bañar, ya se puede cambiar, ya puede comer, e incluso se puede hacer de comer o planchar. Se puede hacer todo lo que la mamá hacía por el niño. En el camino de Dios, hermano, así es. Pero, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es la queja de Pablo en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios, la queja de Pablo es que Pablo no pudo hablarles a la iglesia de Corintios como a espirituales. O sea, Pablo no pudo hablarle a una iglesia que ya tenía tiempo conociendo la palabra, no pudo darles una palabra sólida, dice, porque no estaban listos. Y usa la analogía diciendo, porque son niños. Ahorita lo vamos a leer más para abajo, terminando aquí. En el verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace. Fíjese, hermano, lo que hace. Los afanes de este mundo, o sea, lo que hace este mundo, o lo que el enemigo usa, las cosas de este mundo lo usa ¿para qué? Para ahogar la palabra que ya fue sembrada en el Hijo de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que en cuanto la persona recibe la palabra, inmediatamente, hermano, viene el enemigo. Así, el enemigo viene a tratar de quitar, hermano, a tratar de robar esa palabra que ya fue sembrada. En cuanto usted, hermano, en el trabajo, en la pulga, donde quiera que usted ande, cuando usted se para delante de una persona y le empieza a hablar del evangelio y esa persona se queda atenta y lo queda escuchando, el enemigo ahí va a estar. ¿Sabe qué? En cuanto usted deje de hablarle a esa persona, él va a tratar de robar lo que usted sembró en ese corazón. Y en cuanto usted le esté hablando allí, él va a estar pensando y diciendo, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Pero en cuanto se vaya de ese lugar, el enemigo va a ir trabajando ahí con él, a donde va él, y le va a decir, ¿sabes qué? Lo que te dijo aquel, no te creas de lo que te dijo aquel, no es cierto. ¿Cuál vida eterna? Y algo que ya había caído en su corazón, el enemigo lo roba. El enemigo lo ahoga. Porque ese es el trabajo del enemigo. Por eso, hermano, es que tenemos que estar orando. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que estar velando y orando. Si usted y yo miramos, hermanos que están aquí, que están comenzando en el camino de Dios, siempre téngalos en oración. Siempre estélos motivando. Siempre, ahorita tenemos aquí 3, 4 hermanos, que se acaban de bautizar. Gracias a Dios, porque mire, ellos casi por lo regular aquí están en las oraciones. Los servicios están aquí. Todos los demás que fueron bautizados no están aquí, pero algo pasó en ellos. Algunos empezaron a escuchar otro tipo de doctrinas y se fueron. Y así es el enemigo. El enemigo va a usar al mismo hombre para que se pierda el hombre. En otras palabras, hermano, la arma más poderosa que tiene el enemigo es para destruir a un hombre, es otro hombre, es otra persona. O sea, entre las mismas personas se están destruyendo. ¿Sabe por qué, hermano? Por falta de conocimiento. Porque no conocemos a fondo la palabra. Porque no sabemos, hermano, que somos una familia y que tenemos que estar vigilando unos por los otros. Que debemos de estar orando unos por los otros. O le pregunto algo, hermano, ¿acaso no ha venido el enemigo, ha querido poner algo en su corazón en contra de mí? O sea, ¿no ha querido venir en su corazón de usted a poner algo negativo de mi persona hacia usted? En algún momento tuvo que haber el enemigo venido a su corazón, a su mente, a poner algo negativo de mí en su corazón. Y lo mismo le puedo decir de mí. En cada uno de los que está sentado aquí, hermano, en algún momento el enemigo
ha tratado de venir a poner algo negativo dentro de mi corazón. ¿Sabe para qué? Para que yo no esté bien con usted. Para que yo siempre tenga algo en contra de usted. Y esa es la manera como el enemigo trabaja. Es una batalla, es una lucha que tenemos día a día. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso la palabra dice que estemos enamorados del Señor. Porque cuando yo y usted, hermano, amamos al Señor, cuando yo y usted amamos al Señor, no nos va a quedar otra que perdonar a nuestro hermano. Porque vamos a entender que la palabra de Dios que nos dice que nuestro hermano está hecho a imagen y a semejanza del Señor. Así es de que hoy en este día, hermano, si el enemigo ha tratado de poner algo negativo en su corazón de mi persona, hoy en este día usted tiene la oportunidad de derribar ese argumento. Hoy en este día usted puede renunciar a eso y decir, bueno, hoy me acabo de dar cuenta que algo está tramando el enemigo para destruirme. Es por eso, hermano, que en las congregaciones o en muchas congregaciones unos con otros no se pueden mirar. Y muchas de las veces nos sentamos uno al lado del otro. Pero el enemigo es astuto. El enemigo no le importa que te sientes y te abraces y te sientes y abraces a tu hermano y le digas Dios te bendiga. A él no le interesa eso, a él le interesa lo que realmente hay en nuestros corazones. Porque él, mientras esté sembrando algo negativo en tu corazón, eres parte de su plan. Pero hay poder en Cristo Jesús, hermano. Amén. Tenemos al Señor de nuestro lado. Por eso le damos gloria al Señor, hermano, porque a través de la palabra entendemos las artimañas del enemigo para que nos quiera destruir. Así que Él nos quiere destruir, pero hay poder en Jesús. Amén. Tenemos la palabra, hermano, que Dios nos describe el enemigo tal y como Él opera. Si usted y yo, hermano, nos dejamos vencer, es porque no leemos la palabra, o si la leemos no la entendemos. Pero la palabra tiene poder. Amén. Seguimos leyendo ahí en el capítulo de Romanos, en el verso 3. Fíjese lo que dice en el verso 3, 15:3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Ni Él mismo se agradó a sí mismo. Amén. Miren, el pueblo del Señor, hermano, aquí escribí yo algo, en el pueblo del Señor debe haber un crecimiento espiritual de manera continua, a nivel personal y de manera grupal, a nivel de número también, aplica también para el número. ¿Por qué? Porque esas bancas tendrían que estar llenas. Ahora, si no están llenas, no es porque Dios no quiera que estén llenas. Es porque yo y usted nos salimos a buscar las almas y es porque las almas no quieren venir a buscar a Dios. Pero no es porque Dios no quiera. Ahora el análisis que tenemos que hacer es esto. ¿En realidad las almas no quieren venir o no estamos saliendo a buscar las almas? Ahora, eso es a nivel de número. Pero a nivel personal, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Si a nivel personal no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, no es por la culpa del pastor o por la culpa del ministro, por la culpa del que predica, o por la culpa de Dios o por la culpa de la palabra. Es por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos cavidad a la palabra. No dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida.
Ahora, ¿cuál es uno de los motivos? El apóstol Pablo hace una reclamación a la iglesia de Corintios. Y le dice, de manera que yo no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. Porque sois carnales, le decía a la iglesia de Corintios. Porque hay celos entre vosotros, hay contiendas. Porque unos dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos. ¿Quién dice Pablo? ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos? Colaboradores, dice. Uno siembra y otro riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿cuál es una de las áreas, hermano, que no nos deja crecer? ¿Está listo? Amárrese el cinturón. Una de las áreas que no nos puede llegar a hacer crecer es cuando yo me voy a parar aquí y alguien de ustedes que está sentado allí dice en su corazón, otra vez el hermano Miguel. ¿Por qué no fulano? Cuando el hermano Efraín se va para aquí, otra vez el hermano Efraín, ¿por qué no fulano? A mí me gusta cómo predica aquel. Otros, a mí no me gusta cómo predica, me gusta cómo predica aquel. O sea, celos, contiendas, unos son de Apolos, otros son de Pablo. Y Pablo dice, ¿quién es Apolo? O sea, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Nosotros somos colaboradores de Cristo. Entonces, cuando alguien se va a parar aquí en este lugar y tú ya tienes ese concepto, o ya dices otra vez, o sea, prácticamente estás cerrando la puerta de tu corazón y lo que hable esa persona aquí no lo vas a recibir en tu corazón, te vas a ir como llegaste a este lugar. Entonces, no es hermano, no es el pastor, no es el hermano Efraín, no es el hermano Antelmo, no soy yo. Es la palabra que Dios nos da cada vez que nos paramos aquí. ¿Para qué, hermano? Para que nos haga crecer. Si alguien de los que está aquí en este lugar, hermano, tiene ese tipo de concepto en su corazón, le aconsejo, hermano, como siervo del Señor, le aconsejo, quite eso de su corazón. Esa parte el enemigo la está usando ¿para qué? Para que usted no reciba una palabra, para que usted sea liberado de algo, para que usted reciba una bendición de Dios. Esos conceptos no deben de estar en ninguno de nosotros. Cuando a mí me toca estar sentado ahí, hermano, el que se para aquí enfrente a hablar de la palabra de Dios, yo sé que Dios tiene un mensaje para mí. En alguna área de mi vida Dios va a hablar por medio de esa persona que está ahí. Pero si yo cierro mi corazón y dice, ¿por qué no predicó fulano? ¿Por qué predicó él? ¿Por qué no predicó mejor fulano? Ya cerré mi mente y mi corazón. Así Dios no va a trabajar. Por eso no hay crecimiento, hermano, en nuestras vidas espirituales. Entonces, algo Dios quiere hacer, hermano, con nosotros. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Si usted se fija en el verso 6, el apóstol Pablo, hay una queja para la iglesia de Corintios. Primero les llama niños, pero en el verso 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado. No dice, lo va a dar.
Dice, lo ha dado. O sea, tiempo pasado y tiempo presente. Lo ha dado Dios. Lo que significa que la iglesia de Corintios, hermano, sí estaba creciendo en su vida espiritual. Pero por eso de que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, ¿sabe qué es lo que pasó con la iglesia? La iglesia se estancó. La iglesia se quedó estancada y Pablo empezó a mirar que la iglesia dejó de crecer. Dejó de crecer a nivel de número, dejó de crecer a nivel personal, en su vida espiritual. Hay una decadencia, hermano, en el ser humano cuando dejamos de crecer en nuestra vida espiritual. Cuando tú dejas de crecer, lo vas a notar. Y te vas a desanimar. Y la oración no te va a ser importante. Escudriñar la Biblia no te va a ser importante. Oye, hermano, si la palabra de Dios dice que por medio de la palabra es el conocimiento. La oración te relaciona íntimamente a tener una relación íntima con el Señor. Entonces ahí está el crecimiento. Pero no lo podemos nosotros llevar a cabo porque pues no estamos, en otras palabras, hermano, no estamos dispuestos. Mire, hay una analogía que hizo una persona, y eso es cuando está una persona, ya sea un niño, un joven o un adulto en un nivel espiritual donde no alcanza a discernir las cosas. La analogía, hermano, dice que había un niño que tenía un perrito. Ese perrito lo encontró un señor y le dijo, ¿qué clase de perro es qué raza es tu perro? Pues no sé, a lo mejor es policía. Dice, pues no creo. Lo miró que era corriente. ¿En cuánto lo quieres dar? Lo ando vendiendo, ¿en cuánto lo quieres dar? No, pues lo voy a dar en 200. Y le dijo el señor, no creo que lo pueda vender en 200. No es una raza que alguien quiera. Pero suerte, le dice, suerte. Si lo puede vender, ojalá que lo venda. Después se lo encuentra y el niño bien contento le dice, señor, ya vendí el perro. Y el señor se sorprendió, dijo, wow, pues ¿cómo le hizo este niño? Perrito que corriente, ¿quién se lo compró? Oh, sí, ¿cómo? ¿A quién se lo vendiste? Dice, no, se lo cambié a otro niño por 2 gatos de 100. Entonces, mire, esta analogía, hermano, cabe. ¿Por qué? Porque en su inocencia este niño creyó que él hizo un buen trato, pero quedó igual. En veces en nuestra vida espiritual nosotros sentimos que vamos avanzando, pero estamos en la misma condición. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no alcanzamos a discernir lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Porque hay celos, porque hay contiendas, porque hay esto, porque hay aquello, porque no nos llevamos unos con otros, porque no me cae bien fulano y tantas cosas, y ahí está la iglesia estancada. No crecemos ni a nivel de grupo, a nivel de número, y no crecemos ni a nivel personal en nuestra vida espiritual. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí con la iglesia de Corintios. Había un crecimiento, hermano, en la iglesia de Corintios, pero la iglesia de Corintios se había estancado. Y todo tiene su tiempo. ¿Cuánto dura máximo un niño, hermano? Cuando los que hemos tenido niños, máximo a un niño le das leche, le das biberón, o la mamá se alimenta al niño, máximo 2 años. Algunas mamás andan ahí pegando a un niño de 4 o 5 años, pero es raro mirar eso. 2 años. 2 años, la mayoría 2 años. Después de 2 años, hermano, esos niños empiezan a comer comida sólida. Y ya cuando usted le da comida sólida y les quiere dar leche, ya no quieren.
Pero el apóstol Pablo dice aquí que ellos estaban recibiendo leche y que él quería darles comida sólida, pero no quería la iglesia. Y así están muchas congregaciones, hermano, en esa condición. Nos quieren dar comida sólida para crecer, pero nos conmovemos con los mensajes fuertes. O sea, los mensajes fuertes, hermano, los mensajes de exhortación, los mensajes que reprenden el pecado, esa es la comida sólida de la que habla el apóstol Pablo. Ahora, los hermanos que están aquí recién convertidos, ellos están en un proceso, pero el proceso no está sujeto al tiempo, hermano. El proceso no está sujeto al tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si el proceso estuviera sujeto al tiempo, todos los que tenemos o los que tienen 30, 40 años estuvieran tan maduros que ya casi se caían del árbol. Pero hay veces que un hermano de 1 año, 2 años muestra más madurez que una persona de 30, 40 años. Entonces el proceso de crecimiento en la vida espiritual no está sujeto al tiempo. Entonces, ¿a qué se debe el crecimiento? Vamos a leer esto y ahí terminamos. Voy al libro de Josué. En el libro de Josué, ahí vamos a poder mirar, hermano, que el crecimiento no está sujeto al tiempo que pueda tener el cristiano en el camino de Dios, sino que es a lo que nosotros atendemos de la palabra de Dios. ¿Ya tiene Josué 1? Josué 1:8, mire. Me gustaría que lo leyéramos juntos. En el verso 8 dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si en las congregaciones tenemos personas de 30, 40 años y no han mostrado una madurez espiritual, hermano, es porque no han cumplido esto que dice el Josué 1:8. Pero si hay una persona de 6 meses, 1 año en el evangelio y se ha sujetado a lo que dice Josué 1:8, entonces vamos a mirar, hermano, que a esa persona le va a ir bien. Entonces, ¿por qué le va a ir bien a esa persona, hermano? Porque la persona no está sujeta al tiempo. La persona está sujeta a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es la que te da a ti el crecimiento. La palabra de Dios es la que me da a mí el crecimiento. Entonces, no es el tiempo, hermano. No diga yo tengo 10, 20, no es el tiempo. Es lo que ponemos por obra en la palabra de Dios, lo que nos da el crecimiento. Amén. Así de que no seamos, hermano, como el niño que quedó igual. Nomás hizo un pequeño cambio, pero quedó igual al final. Así de que vamos a dejar este lugar, hermano, en dirección del Señor, del pastor. Denle una pausa al que vive y reina. Recuerde, hermano, vamos a pasar aquí al altar. Vamos a invitarlo a que pase al altar. Y recuerde, hermano, esta enseñanza es una enseñanza donde Dios quiere hablar a nuestra vida. Y esos conceptos, hermano, personales que nosotros podamos tener hacia nosotros, hacia los demás, pueden ser prejuiciosos para nuestra vida espiritual. Amén. Dios les bendiga.